Me declaro abiertamente confundido con el proyecto del tren bioceánico que pretende unir el Océano Atlántico y el Océano Pacífico en el contexto de la puesta en marcha de el puerto de Chancay, un proyecto que involucra a Brasil, a China y a Perú. ¿Y por qué me declaro abiertamente confundido? Porque lo que hemos sabido hasta ahora es que hay intenciones de Brasil, de China y de Perú también para construir este corredor interoceánico, bioceánico, en fin, como ha sido denominado, para potenciar aún más las capacidades del puerto de Chancay y sacar por ahí los productos de la Amazonía, en fin, y de otros países. Y resulta que ahora me entero que Perú, el gobierno de Perú, ha dicho que ellos no han autorizado ningún tipo de inversión en este contexto, pero en paralelo nos enteramos que Brasil firma acuerdo con China. Entonces, vuelvo a mi pensamiento inicial y me declaro, no sé, confundido. Tren bioceánico, mientras China y Brasil firman acuerdo, Perú dice que no ha autorizado a invertir para este proyecto. Ahí está, ese es el titular y esto es lo que traen los medios de comunicación. Este, por ejemplo, CNN, que nadie podría decir que no es un medio serio, ¿no es cierto? Dice, el presidente del Consejo de Ministros del Perú, Eduardo Arana, dijo este miércoles que por el momento no ha autorizado invertir en un corredor ferroviario que China y Brasil planean y que conecte los océanos Atlántico y Pacífico a la altura del puerto peruano de Chancay. El puerto peruano de Chancay es el contexto, es lo que justifica la existencia eventual de este tren bioceánico. Por eso es muy extraño lo que ha dicho el funcionario del gobierno peruano. El funcionario respondió a una pregunta de la prensa sobre el acuerdo firmado este lunes entre Brasil y China para iniciar los estudios necesarios para la construcción de un tren que partiría desde Mato Grosso, en Brasil, y que llegaría hasta la infraestructura en Lima, propiedad de chinos y peruanos, e inaugurado en noviembre por el presidente de China, Xi Jinping, y la presidenta del Perú, Dina Boluarte. Lo que hay que dejar bien en claro es que lo que puede haber conversado el gobierno de Brasil con China en general es un proyecto que ellos pueden hacer. Y eso no implica de modo alguno que el gobierno de Perú pueda haber participado ni tener por qué haber participado. O sea, sí, claro, es una conversación entre China y Brasil. eh, pero esto va a salir por el puerto de Chancay, entonces Perú no puede hacerse el leso, no puede hacerse el desentendido con este tema y decir, no, yo no tengo nada que ver. Tiene que ver, tiene que ver. El proyecto no tiene ningún sentido si Perú no autoriza. Em, es un proyecto que ellos pueden hacer y eso no implica de modo alguno que el gobierno del Perú pueda haber participado ni tenía por qué haber participado. Dijo en conferencia de prensa de la presidencia del Consejo de Ministros donde se abordaron varios temas. Un tren más o menos debe costar 10.000 millones de dólares. La pregunta es si Brasil quiere hacerlo y quiere invertir, pues tendrá que decirnos si quiere hacerlo y si es una inversión privada. Ya el Ministerio de Transporte y Comunicaciones verá si lo autoriza. En este sentido, el gobierno de Perú no ha autorizado ni piensa invertir. Es lo más complejo es eso. Está bien que diga que el gobierno no ha autorizado, todavía no ha autorizado, pero dice ni piensa invertir esa cantidad en estos momentos. Sí, no, pero aquí, ¿quién va a poner la plata aquí? China, evidentemente. ¿Mm? Y Brasil otro poco, pero China es el gran financista aquí. El lunes el canciller peruano Elmer Schialer respondió a otra consulta de la prensa local indicando que es un acuerdo de principio entre China y Brasil. No es un acuerdo que digamos jurídicamente vinculante en este sentido. Yo creo que estos son los primeros pasos. Hay que darle en este sentido al Perú. Perú es un socio y vamos a llamarlo así, inescapable de esto, pero tenemos todavía que ver y cómo es que lo vamos a implementar. Coincido, yo creo que el Perú no puede decir sencillamente, no, yo no estoy metido en este asunto. Sin embargo, dice, el primer Eduardo Arana toma distancia del acuerdo entre Brasil y China y aclara que Perú no invertirá ni autorizará el tren bioceánico. En realidad dice que Perú por el momento no ha autorizado y que no piensa invertir todavía, pero no dice que no vaya a autorizar, porque estas cosas, bueno, pueden cambiar. Y esta nota es más o menos la misma. En conferencia de prensa aseguró que el gobierno de Perú no ha autorizado ni piensa invertir en estos momentos, pese a que el canciller Elmer Schialer la consideró una buena iniciativa.
Para que eso se produzca tendría que haber un tren. Entonces la preocupación es que si el gobierno participa tendrá que pagar el tren que debe costar más o menos unos 10 millones de dólares, pero nadie va a pedir que Perú pague 10 millones de dólares, 10 mil millones de dólares, imposible. Si Brasil lo quiere hacer o invertir, pues tendrá que decirnos si quiere hacerlo. Si es una inversión privada, ya que el Ministerio de Transporte verá si lo autoriza expreso. Ahí está. Dice el titular del ministro de Comercio Exterior, por su parte, aunque reconoció no estar enterado de los detalles, saludó la medida. Nosotros no tenemos más detalles que ustedes. Supongo que eso es algo bilateral que ha sido acordado por China, que es un gran amigo de Brasil y del Perú. Nos hemos coordinado con los países sobre la conexión. Tenemos, digamos, la idea gruesa, que es una idea seductora, es algo importante, pero no tenemos, digamos, un detalle que habrá que hacerlo, como repito, con todo cuidado y prolijidad, declaró. Otra nota que va en el sentido contrario, o no, no sé si en el sentido contrario, pero va a lo menos en paralelo, por lo último. Brasil y China suscribieron acuerdo para impulsar el ferrocarril bioceánico que conectará al Perú, por donde pasará, dice esta nota de RPP. Los gobiernos de Brasil y China firmaron el reciente lunes un acuerdo de cooperación para una serie de estudios que determinará la viabilidad de una línea férrea que conecte el estado brasileño de Bahía con el puerto peruano de Chancay, informaron fuentes oficiales. El proyecto, aún en ciernes, apunta a la construcción de una línea férrea que unirá el puerto de Ileus en el litoral atlántico del estado de Bahía con el llamado megapuerto de Chancay en el Océano Pacífico, peruano. Ese terminal portuario inició su operación en junio pasado, fue construido con un fuerte aporte de capitales chinos y es uno de los proyectos que Perú ha pactado con China en el marco de la nueva ruta de la seda, de la que Brasil no forma parte todavía. Todavía. Y otra nota, también en ese sentido, Mercopress dice Brasil y China evalúan viabilidad de ferrocarril a Perú. Nota de esta semana también y se ve al presidente chino Xi Jinping y se ve al presidente de Brasil Lula conversando seguramente sobre este y otros temas. ¿Qué dice esta nota? Muy brevemente dice, vamos a marcar de nuevo, dice, en el lado brasileño el ferrocarril bioceánico comenzará en la ciudad de Lucas do Río Verde, en el estado de Mato Grosso, y pasará por la frontera con Bolivia, atravesará todo el estado de Rondônia y continuará por el sur Acre, cerca de la frontera con Perú. Desde allí la línea se extenderá hasta el puerto de Chancay, construido por China e inaugurado hace unos 2 meses. El proyecto busca integrar el oeste-este y la integración centro-oeste y el ferrocarril norte-sur de Brasil. Entonces se va a conectar probablemente con otra línea de Brasil que venga de norte a sur y avanzar. Mediante el memorando, la empresa estatal china realizará estudios exhaustivos de la red ferroviaria brasileña basándose en dos pilares: la naturaleza multimodal del sistema de transporte, que integra carreteras, ferrocarriles, vías navegables, puertos y aeropuertos, y las obras y proyectos existentes en el país. O sea, en el fondo, ¿qué se puede rescatar del proyecto? ¿Con qué se cuenta? ¿Cuál es la base? O si bien hay que hacer todo absolutamente de nuevo, que no creo, digamos, pero también es una posibilidad que se haya pensado eso, que haya que hacer todo absolutamente de nuevo. Bueno, ahí está, esa es la información. Dos caras de una misma moneda. Brasil y China evalúan la viabilidad. Brasil y China firman acuerdo, suscribieron acuerdo para impulsar el ferrocarril bioceánico y de repente aparece el Perú diciendo que ellos no son parte de ese acuerdo todavía y que ni han pensado en invertir en el tren bioceánico. Yo creo que al final se va a imponer la buena idea que significa el puerto bioceánico y van a tener que meterse nomás porque no se puede construir esto sin la anuencia de Perú porque el puerto va a pasar el proyecto va a pasar por territorio peruano. Entonces eso debe ser visado legalmente, medioambientalmente, en fin. Por eso es que yo creo que esto de que no ha autorizado invertir ni piensa invertir es una cuestión que se me ocurre, dicen al pasar los políticos cuando se le preguntan estas cosas. Pero ahí está, esa es la información. Completita te la dejamos aquí en sala de prensa, que seguimos atentos al desarrollo de este proyecto que cambiará el rostro, por lo menos desde el punto de vista económico y social, para los países de Sudamérica. Bien, somos sala de prensa, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Coopera con nuestro medio, como siempre te lo pido, haciéndote miembro del canal de YouTube y también cooperando en nuestro sitio web saladeprensa.cl. Hasta la próxima, chao.